Utilizaban esto. Hay varias razones. Pues porque los ricos se quieren presumir porque son ricos. Sí, desde luego. Para llevar a alguien y creo que los hombres sujetaban así y iban a casarse. Sí, no, de tirar. A ver, la Royal Mile, ¿os habéis fijado que hace pendiente? Sí. Pues igual que hace pendiente así, por los lados también. Y en el siglo antes de que renovaran toda la Royal Mile, siglo XVI para atrás, o XVII para atrás, las calles daban a un lago que estaba abajo, que luego lo veremos que ahora son unos jardines. El problema es que lo que llegaba a ese lago eran todos los residuos humanos y animales de la ciudad. Wow. Entonces, literalmente eran ríos de caca. Ayú. De pipí, de caca, de sangre de animales que los degollaban en los mercados, la caca de los caballos, la caca de todo. ¿Qué pasa? Que los ricos, si podían evitar ensuciarse los pies, Para que pudiera atravesar y los esclavos caminar. llevaban. entonces los sirvientes los llevaban en Los sirvientes llevaban. Nunca se había ocurrido eso. Eso es una razón. La otra razón, evidentemente, es porque no querían caminar y ya está. Hombre, es esto. Mira, no diga eso que Livia va a decir así. Mamá, yo quiero un de ese. ¿Qué es uno de esos? Yo voy por Edimburgo. Bom, como vocês podem ver, a gente está dentro aí do Museu da Escócia, é um museu gratuito que vocês podem visitar, conta bastante detalhes sobre a história de Edimburgo, Museu da Escócia, não, Museu de Edimburgo, e conta bastante detalhes interessantes sobre a história da antiga cidade de Edimburgo, e vale a pena, como eu disse, é grátis. Pues en esta habitación podemos ver un pequeño visión de cómo se vivía en aquel entonces. Esta casa es del siglo XVI, ¿no? Aquí tenemos una chimenea, pero allí tenemos otra. Hay dos chimeneas en la misma habitación y una habitación, tampoco es tan grande la habitación. Para dos chimeneas. Porque podrían haber dos chimeneas. ¿Por qué? Pues porque probablemente en esta habitación vivían más de una familia. Entonces, a lo mejor en algún punto pues había una división en la habitación. Mitad para uno, mitad para otro. Exacto, y cada uno tenía su pequeña chimenea. Y eso era un lujo, tener cada uno su chimenea. Es una de las cosas que se dice. Luego, evidentemente, la casa se utilizó para más cosas. Se utilizaba como sala de reuniones también. Pero es muy chulo, dos chimeneas en la misma habitación. E essas marcações no chão que vocês viram aí, demarca o que seria a muralha da cidade no passado, onde estava a muralha da cidade no passado, que era conhecido como o fim do mundo. Por isso que vocês viram aí também que nesse ponto tem um restaurante que chama o Fim do Mundo. E basicamente chamava assim Fim do Mundo por quê? Porque eles se sentiam protegidos dentro da cidade, dentro da muralha, e muita gente que vivia dentro da Edimburgo antiga nunca tinha cruzado para fora das muralhas, vivia ali dentro, e para eles é como que aquilo fosse o fim do mundo, não existia nada fora das muralhas. ¿De qué? Es que lo he escuchado mucho de películas. John ¿La Knox? película que visteis lo habéis tenido que ver? ¿Ves? Porque seguramente. Ah, sí. Es a ver, tiene que ver con la iglesia ese que no estaba de acuerdo con que María Estuardo fuera católica. Me he liado, yo estaba pensando en John Lennon. Ay. Me he liado, yo estaba pensando en John Lennon. Imagine all the people. Grandes líderes de la iglesia protestante. Y vivía aquí, este señor. Se puede entrar, hay este pago me parece, pero hay un curso. Vamos a ver una estatua suya, si está abierta todavía la iglesia la veremos. Pero este señor vivía aquí y era un señor con unas convicciones muy fuertes, no se callaba nunca. E uma coisa interessante, nós viemos nessa época do ano por oportunidade e conveniência, né? Com certeza. Tava baratinha a passagem, tava baratinha a reserva de hotel, mas o sol se põe muito cedo aqui nessa época.
Já são quase... 4 horas? Quase 4 horas. Sim, daqui a pouco 3 tá e pouco escuro, agora. Não dá pra aproveitar muita coisa. Às 4 da tarde já está escuro. E o sol não fica à altura do sol do meio-dia, que a gente está acostumado aí no Brasil, nunca. Não, você não pega sol. Porque como a gente está muito no norte aqui, Sim, na você- Escócia, Tem que ele ir atrás do sol. é como que ele nascesse aqui, né? Aqui tá a terra, ele nasce aqui e percorre Ele horizontalmente. dá a volta, né? Ele não vai por cima, ele dá É, a volta. percorre horizontalmente o espaço e já se põe. Então tampouco você nunca tem uma luz do sol tão intensa, né? Não tá tão intensa a luz do sol. Agora estamos na Royal Mile, que significa milha real, e que na verdade tem um pouquinho mais de uma milha. Sim? Sim, Quantos tem? não sei, mas não é uma milha perfeita. Minha touca fica subindo no rosto. E a Royal Mile vai desde o Palácio de Edimburgo, direção até o Castelo de Edimburgo. E é um dos principais pontos turísticos, tem várias monumentos. Tem monumentos, tem a Catedral de St. Giles, que a gente está chegando agora. E também tem lojinhas e os callejones, as ruazinhas pequenas, típicas aqui de Edimburgo. Sim. Bueno, esto Es un es... reloj solar. ¿Eh? Un reloj solar. No. Es un reloj que mide cuántas cacas tiraban por ¿La llave para abrir? Es un Rolex. Un Rolex. Esto es eso. ¿Ah? Ah, que lo he cambiado. Lo he cambiado de sitio. Ah, anda. O sea, esto. Porque me imagino que hace de las no lo sé. No, ¿sabes qué? ¿Sabes para qué? O sea, que aquí yo estaba aquí. Aquello estaba aquí, pero con el paso del tiempo lo cambiaron allí porque aquí con la carretera pues estaba un poco más inconveniente. Claro. Pero es lo mismo que había aquello. Eso sí, cuando estaba aquí era una estructura de madera. Ah, Y ahí ya la construyeron de piedra y tal. El unicornio de Escocia, que no falte. Del siglo XVIII. Es un Twister. Twitter, no, es como el Twitter. Instagram. Como el Instagram. Pero está sobrepasado como esto. No, Tu Instagram. es un Twister de KFC. Es verdad. Cada vez que pasaba algo, tú imagínate, en teoría, Escocia e Inglaterra pertenecen al mismo reino, tienen al mismo rey, ¿no? Sí. Pero está un poquito lejos, no había teléfono, evidentemente, no había nada. Entonces, cada vez que pasaba algo importante, se iniciaba una guerra, se ganaba una batalla, moría el rey o había un nuevo rey, cualquier cosa importante. Había que poner notitas allí. Venía un señor en caballo Ah. desde Londres. Creo que vimos una película así. ¿Puede ser? Más o menos. Más o menos así. Venía un señor en caballo desde Londres hasta aquí. Y aquí se ponía, bueno, aquí no, allí se ponía y empezaba a gritar: ¡ha muerto el rey! No Es sé como qué". los del Ágora. Como el Ágora, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las noticias importantes están aquí, ¿dónde está la gente? Está aquí. alrededor. Alrededor. Alrededor, sí. Alrededor. Donde hay mucha gente, ¿qué hay también? Hay Mucha mierda porque hay caballos. Cierto, cierto. Chismorreo. chismorreos, sí. Hay Anda, claro. Pero había ladrones. Sí. Entonces, si te pillaban robando, ¿sabes lo que te hacían? Te cortaban la cabeza mano. justo aquí, ahora mismo. Te cortaban la cabeza justo aquí, te degollaban. Ah. Eres un poco dark. Te decapitaban, te decapitaban. Con la cuerda. Te ahorcaban. Te ahorcaban justo aquí también, justo en esta Te llevaban a Calton Hill, te ejecutaban allí. Te ejecutaban allí. Te daban un abrazo. Cuando era de madera. Y te encerraban. ¡Ay, con la oreja! Y con la oreja, te ponían la oreja aquí ¡Ah, un pendiente! y un clavo y hacían. Era un pendiente. Y te clavaban ahí. Y tenías dos opciones. Devolver, pagar. La opción número morir. 1, porque esto era una humillación. Si te habían clavado ahí era porque Claro. todo el mundo iba a saber que eras un criminal. Imagínate, a lo mejor tú solo tenías hambre y habías robado un cacho de pan porque tenías hambre. Pues tenías dos opciones: o humillarte aquí durante 24 horas sin moverte de aquí porque estabas. Entonces la gente podía hacerte lo que quisiera. Tenían libertad de tirarte Escupirte. tomates, escupirte, pegarte, llamarte de todo. Tiraste tomates. Entonces, si pasabas 24 horas, después venían las autoridades, te quitaban el clavo y ya te podías ir. O la otra opción era no aguantar las 24 horas, bien porque no quisieras o bien porque no pudieras, porque había, imagínate que frío, 24 horas aquí, había gente que simplemente se desmayaba. Claro. Bueno, en ese caso podías tú arrancarte de la pared
Pero ¿qué pasa? Que entonces, si no te quitaban el clavo, la oreja se quedaba abierta. Mira, Van Gogh no tenía ese problema. Y eso era un problemón. Porque si tenías la oreja con la señal de un clavo, pero no abierta, era una señal de arrepentimiento y de redención. Entonces te daban una segunda oportunidad. Pero si tenías la oreja abierta, de que te habías arrancado el clavo, era una señal de que eras un criminal, eras lo peor de lo peor y te iba a ser muy difícil volver a encontrar un trabajo, tenías que huir. Entonces era una decisión muy complicada. Y aquí estaban los señores ladrones, muy majos. Yo pienso que tendría que ser la mano. Mira, que usa la mano para Libre robar. tiene 4 orejas. Pon el ¿Podías Stitch ahí. coger esta? Que rodean la catedral son más modernos, realmente. Siguen siendo antiguos, a ver, no nos vamos a engañar, pero son de un estilo más moderno que la catedral. Tened en cuenta que la catedral para el siglo XVI ya estaba ahí, 1500 ya estaba ahí y ya llevaba mucho tiempo allí. Pues aquí el señor Lennox, su deseo era que al morir le enterrasen en el cementerio de la catedral de St. Giles y permanecer allí toda la eternidad. Era su deseo. Y eso hicieron, le enterraron en el cementerio que pertenecía a la catedral de St. Giles. El problema es que si querían respetar el deseo de permanecer ahí para toda la eternidad, según la ciudad se fue modernizando, pues eso representó un problema. Porque donde había un cementerio, construyeron esto. Y ahora el cementerio que estaba aquí ya no existe. Pero quisieron respetar el deseo de John Lennox, iba a decir Lennox, ¿sabes? Querían respetar el deseo y que permaneciera aquí. Así que John Knox sigue enterrado aquí. ¿Dónde? No se sabe. El problema es que está enterrado debajo de ese coche rojo. ¡Onda! Debajo, es que no se ve, pero debajo del coche hay una piedra y dice que esa piedra marca el lugar aproximado Número de 23. enterramiento en St. Giles, en el cementerio de St. Giles de John Knox, el gran divino escocés que murió el 24 de noviembre de 1572. La piedra está ahí. Y si Justo en miráis, medio. ahí hay una piedra amarilla, creo que desde aquí se ve. Ali do lado, ali. La piedra amarilla. O sea que el señor del coche rojo nos ha fastidiado sin saberlo. Y dicen, eso no sé si es verdad, pero dicen que el dueño del coche es un obispo. Pero no sé- ¿Católico? No sé si es verdad. ¿Por qué siempre está aquí este coche? Sí, sí, su plaza. Mira. De hecho, Esa es la plaza de... vais a ver La plaza de... La plaza de... vais a ver La plaza de... Dumb ways to die. So many dumb ways. Aí vocês viram que a Marta contou pra gente a história, né? Do porquê John Knox tá enterrado aqui. E mostrou que tava justo em cima aí o carro vermelho. E se tivesse combinado não tinha dado tão certo, porque o rapaz chegou, o dono do carro chegou. E ela até brincou com ele, falou que ele deve estar cansado disso, porque é a vaga de estacionamento dele. E ele falou, bom, que tá acostumado já, porque provavelmente muitos turistas quando estão aí filmando, o carro tá ali. E às vezes ele vai tirar o carro e as pessoas estão ali meio que esperando para poder filmar, fotografar e tudo mais.